Bueno, antes de comenzar, mi nombre es Catherine Martínez González, soy del grupo 225, mi número de control es A190911 y voy a estar contestando a continuación las preguntas del examen. La primera pregunta menciona lo siguiente. El ensayo es aquel género literario que no pretende abordar un tema en su totalidad, sino proponer una visión y defender su postura. Menciona un tipo de ensayo, su definición y qué tema se puede escribir con esa categoría. Bueno, respondiendo a lo primero, el ensayo sí propone defender una postura, ya que básicamente el ensayo permite abordar cualquier tema dependiendo claramente de el tipo de ensayo que éste presente, pero en este sentido le da la oportunidad al autor de expresarse libremente, de expresar sus ideas, su punto de vista y la perspectiva que él crea que tiene el tema que se está tratando o el tipo de ensayo que está presentando. En base a ello está el tipo de ensayo expositivo. El tipo de ensayo expositivo propone abordar también cualquier tema. Claramente tiene que estar investigado con antelación, pero en este sentido el ensayo expositivo se caracteriza por defender, por exponer y informar a otras personas sobre algún tema que se quiera profundizar o que se quiera refutar con el conocimiento que se tiene sobre él. De esta manera procura informar determinado fenómeno o determinada realidad sobre algo para profundizarlo. Un ejemplo de esto puede ser hablar sobre el ecosistema. Hablar sobre el ecosistema es un tema que puede entrar en la categoría del ensayo expositivo, ya que se puede hablar y exponer cómo es que los seres vivos dependemos del ecosistema, el clima, entre otros ámbitos que entran en ese tipo de tema. La pregunta 2 menciona ¿en qué parte del texto de Los hijos de la Malinche está escrita la primera cita? Menciona cuál es y a qué autor cita Octavio Paz. Además resume brevemente de qué se trata la idea principal del ensayo. Respondiendo a lo primero que dicta la pregunta, la cita está situada en la primera hoja del ensayo, que vendría siendo la parte del desarrollo, en el que Octavio Paz menciona a Luis Cernuda citando lo que es la siguiente cita, que menciona: el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. En sí, Los hijos de la Malinche siento que es un texto donde expresa demasiados temas, en el sentido de que habla incluso de la feminidad, de cómo es que la mujer ha sido categorizada como un símbolo de belleza, pero también de conocimiento, cómo es que expone el lenguaje mexicano y entre otras cosas. Pero realmente creo que la idea central del texto parte en cómo es que demuestra y expone a México como un país único, como un país diferente a los demás países. Un país con ciertas costumbres, con cierta cultura, que han hecho a nuestro país como algo único y algo inigualable que ha forjado a nuestra nación. Los hijos de la Malinche mencionan mucho la identidad y el individualismo mexicano, entre otros temas que realmente hacen ver cómo es que México llega a ser un país que tiene tanto pros y contras, pero es un país muy único, a decir verdad. La pregunta 3 menciona lo siguiente: ¿cuáles son las reglas estilísticas de un ensayo y cómo está sustentado? Bueno, las reglas estilísticas varían en que el ensayo, por ejemplo, tiene que ser claro y preciso, en el sentido de que el lector debe ser capaz de comprender y entender el contenido del ensayo, además de ser coherente. En este sentido, el ensayo muchas veces el autor necesita de la argumentación y en ese sentido, los párrafos y las oraciones que vengan en el contenido del ensayo deben ser lógicos y claros. De esa manera es que el ensayo vuelve a ser preciso con lo que está expresando. Además debe ser consistente, porque si bien el ensayo es un texto bastante natural, no es muy tosco en el sentido de que el autor puede expresarse libremente. Entonces, aunque el texto no se vea muy planeado, sigue siendo agradable de leer.
Además de que si presenta argumentaciones, no debe tener contradicciones para que sea más claro y preciso de leer. Y por último, debe estar sustentado. Claramente, dependiendo del tipo de ensayo que éste presente, va a variar las argumentaciones que el autor desarrolle en su ensayo. En el caso del ensayo argumentativo, el autor sí requiere presentar argumentos. En este sentido, debe refutar la información que esté presentando, de tal manera que desarrolla con más profundidad la tesis que está presentando el ensayo y el texto. Que a diferencia, por ejemplo, del ensayo expositivo, este no requiere de demostrar o refutar lo que está presentando porque básicamente está describiendo cierto tema. En sí, el ensayo actúa como generador de dudas. Presenta argumentaciones que sean atrayentes para que el lector sienta el texto y pueda leerlo de una manera más amena. La cuarta pregunta menciona: en el siguiente fragmento, Octavio Paz reflexiona que para Rubén Darío, como para todos los grandes poetas, la mujer no es solamente un instrumento de conocimiento, sino el conocimiento mismo, el conocimiento que no poseeremos nunca, la suma de nuestra definitiva ignorancia, el misterio supremo. En un minuto interpreta la idea que el autor quiere decir. Siento que el autor da a entender que la mujer siempre fue una figura de belleza desde hace muchos siglos, como un instrumento de inspiración para muchos artistas, por ejemplo, para músicos, para poetas, para cantantes, para pintores, entre otros más artistas que han utilizado a la mujer como su musa. Pero el fragmento no solo menciona al sexo femenino como tal, más bien la representa como algo incomprensible, no un término del que simplemente puedas leer y comprender, más bien es algo de lo cual tenemos mucho, pero mucho que aprender, tanto las cualidades como la conducta que ésta presenta, ya que en sí la feminidad tiene miles de facetas y caras que todavía no conocemos, pero definitivamente vale la pena conocer. Aunque de cierta forma nunca tendremos una determinada respuesta, porque si bien lo que significa ser una mujer, lo que esto representa sigue siendo un completo misterio, y seguirá siéndolo. Como lo menciona el fragmento, la suma de nuestra definitiva ignorancia, porque categorizamos a la mujer como un símbolo estético. Dejamos de lado el verdadero arte de lo que es ser o lo que representa realmente ser una mujer. La mujer es un enigma y es causante de infinitos factores de confusión. Para muchos es un simple símbolo de procreación. Para otras culturas es vista como una diosa, como algo bello, como algo único. Y también de misterio. Para otros son diosas de muerte y destrucción. Pero mucho más allá de eso, la mujer no es un simple símbolo de esas cosas, de belleza o de otros factores. La mujer realmente es un conocimiento misterioso, pero del que a mucha gente le hace falta comprender y entender. La sociedad no debería vivir en ignorancia, y mucho menos categorizar a la mujer como un simple símbolo de belleza o de otro factor. Pregunta 5 menciona que defina el ensayo literario y mencione 3 ejemplos de este. Bueno, el ensayo literario es un tipo de texto donde el autor puede representar de manera más libre su perspectiva personal, en el sentido de que un ensayo literario puede exponer los sentimientos del autor a través de un ensayo, que difiera de una obra, de un cuento, de un poema, incluso de una novela. Es un tipo de ensayo con más libertad y de cierta forma es aún más ameno dependiendo del lenguaje que utilice, porque muchas veces el ensayo literario es embellecedor, tiene un lenguaje mucho más agradable, más lindo de cierta forma, e incluso si eres fan de la literatura puede ser más ameno leer un tipo de ensayo de esta clase. Y mencionando a los 3 ejemplos de ensayo literario, bueno, son los siguientes. El hombre mediocre de José Ingenieros, La llama doble del mismo Octavio Paz,
Verdad y Vida, que es una obra de Miguel Unamuno, y todos estos ensayos son literarios. Como lo mencionaba anteriormente, parten de obras y novelas para expresar la opinión y punto de vista que tiene el autor. Son ensayos demasiado bonitos, reflejan muchos temas, tanto una novela romántica o nostálgica, de política, son ensayos que realmente dan una reflexión al lector sobre el tema que está tratando.